un reconocimiento oficial y un tratamiento oficial también, porque implica muchas veces, sobre todo en países donde hay una variación muy grande de inmigrantes y de migraciones internas y problemáticas con las distintas etnias o distintas comunidades dentro del mismo país. Si yo viviese en Noruega, tendría problemáticas que tienen que ver con las culturas primitivas o de la Siberia o de tampones o distintas comunidades. Yo vivo en Suecia con comunidad, o en Lituania, no solamente tener un problema, bueno, o en Brasil o en Argentina, con que acá existieron comunidades negras, con que acá hay españoles, hay centroeuropeos. Entonces, ¿cómo se busca una visión capaz de contener un lugar a donde pueda dialogar justamente esas visiones según pasa el tiempo, según los paradigmas de distintos tiempos, y sin señalar o sin un preconcepto? No quiere decir que uno no conozca ciertas realidades, sino que no se puede estigmatizar a una cultura ni entenderla fuera del contexto en que se produjo la migración o ese paradigma en relación a la alteridad, ¿no? Eso es una cuestión que subyace y que el tratamiento de ese objeto va a ser condicionado, y en la lectura que se hace trata de respetar esa integración de diferencias. Que cada uno viene desde distintas culturas, con distintos pensamientos y lo único que el ejercicio es no naturalizar que todos pensamos lo mismo y que tiene el mismo significado ese objeto, porque no es así. Y no es que vos operes con una visión y no con otra. A veces son simultáneas, porque tenés tu visión de tu comunidad en la actualidad, más un pasado con un paradigma diferente, más una cuestión de orden religiosa, más una cuestión de orden sociocultural, económica y de validación de distintos ámbitos que desde tu propio país o con los que vos te estableces diálogo. Nosotros ahora estamos en un momento donde hay mucha visita de turistas o gente que está estudiando como ustedes acá, a donde, por un lado, muy enriquece, se vuelve a poner una situación muy rica, pero ¿qué pasa? Que a veces las mismas personas sienten como, ¿cómo les puedo decir? Una situación compleja frente a lo que ven. Porque también hay una cuestión como export y otra cosa es lo que sucede internamente en los países. Hay una visión de lo latinoamericano, de lo centroeuropeo, de todo que es como lo que se quiere vender, y otra como perfil de uso de marketing, porque también existe un marketing de la cultura, y después tenés lo que realmente sucede en confrontación y en la realidad práctica de todos los días, que tiene que ver con nuestra realidad. Quizás en el caso de García Ferré, más allá de lo que podemos ver abajo en lo que era acá nosotros tenemos varias instituciones que conviven. Por un lado es la Dirección General de Museos, y acá se imparten para 10 museos, 11 en realidad en este momento, del gobierno de la ciudad, están instalados en la ciudad, las políticas a seguir. Más allá de las individualidades y las especialidades de cada uno, que los propios funcionarios que se ocupan en estos museos, investigadores y directivos, van a darle un perfil institucional, pero nosotros coordinamos esa área. Después, acá funcionó lo que era un edificio de una cervecería que está patrimonializada, que era la Múnich, es en un edificio de 1927, que fue un proyecto muy importante porque fue el primer restaurante temático y arquitectónicamente muy innovador porque por primera vez usó el método de moldeado. Eso implicó una tecnología nueva y una revolución interna en lo que era
la arquitectura, porque planteaba una arquitectura netamente comercial y funcional, muy buena para lo que es los emprendedores, pero que ocasiona ciertas problemáticas para lo que era el mundo de los arquitectos de Buenos Aires, porque justamente la problemática de los arquitectos en Buenos Aires es que tenían una forma de construir que tenía relación con los orígenes de esas personas. En general los arquitectos eran italianos, portugueses y de españoles, mayormente italianos y portugueses. Los portugueses construían a la manera gallega, porque después de un terremoto que hubo muy grande, no tenían mano de obra y tuvieron que importar mano de obra, como pasa en muchas lugares, pues no sabían hacer nada. Y entonces tuvieron que construir con un sistema particular, y lo que pasaba es que ese tipo de arquitectura, de esa producción, era sofisticada técnicamente y tardaba un año. En cambio Calnay en 3 meses y medio podía solucionar algo, porque es como la arquitectura que hoy se utiliza de premoldeado. Entonces comercialmente era mucho más rentable y ponía como una situación complicada a los arquitectos de acá, ¿no? Con una tradición. Por eso Calnay va a pasar mucho tiempo hasta que pueda firmar los proyectos. Trabajaba para otros arquitectos, hacía los planos o las fachadas, hacía los cálculos, pero no podía firmar porque era extranjero. Calnay fue el constructor, pero no fueron alemanes los que hicieron ese lugar de consumo de cerveza, sino fue un inversionista de origen catalán en conjunto con la familia Bemben, que eran los dueños de la cervecería Clima, que era una estrategia de marketing para divulgar el consumo de lo que era la cerveza en las clases medias y altas. Y esto servía para ordenar el usufructo de la costanera, que era el bañadero de los pobres, acá la gente que no tenía dinero para irse a lugares vacacionales, a las playas que existen en Argentina, venían a mojarse un poco, a refrescarse en el río. Pero como mayormente eran de clase media para abajo, y sus costumbres mucho tenían que ver con la idiosincrasia de los países de origen, porque por ejemplo, si eran de origen español o del sur de Italia, se llevaban unas comidas impresionantes, tipo guisos o tipo tallarines o espaguetis, todo ese tipo de cosas, y era un problema grave a nivel de higiene, porque no había pasteurización, no había sistemas seguros para el consumo. Entonces, en el cúmulo de gente que venían, que muchas veces venían en condiciones bastante complicadas, porque de pasar hambre y de todo, y con una cuestión con respecto a la higiene y todo medio complicada, se tornaba un problema. Entonces, generaron todos estos espacios de alto nivel y kioscos para regularizar, de alguna manera pusieron vestuarios, el uso del río. Y acá era un lugar exclusivo para la clase alta, no la gente de la clase media, que no existía prácticamente en los años 40, no tenía posibilidad de entrar porque era carísimo. Carísimo. Después, no sé si conocen el Hotel Alvear acá, que es Biografía. Sí. Bueno, después del Alvear y el Jockey Club, que era otro lugar, este era el tercer lugar en nivel de gastronomía y el primer sueldo en cuanto a ganancia de Buenos Aires. El chef de acá tenía uno de los sueldos más altos de la ciudad, para que se den una idea. Y en realidad el chef que habían querido contratar era el de la corte húngara, que se asustó cuando vio la cantidad de gente en la inauguración, porque está acostumbrado a una brigada gigante y bueno, otra manera de producción gastronómica, que tuvieron que llamar a otro, porque ellos tenían, Banucci era dueño de una cadena de cervecerías, que en realidad él lo que vio es dos cosas. Uno, el sistema que es parecido al que usa McDonald's hoy, que es todo el sistema de Ford de producción alimentaria. Ahora cuando vayamos al auditorio, que van a ver un poquitito de un film de lo que es esta zona, se van a dar cuenta que eso era el frigorífico. Esa era una heladera, ahora es un auditorium. Bueno,
Después van a ver que voy a pasar un poquito de Mafalda y de cosas que tienen que ver con García Ferrer, porque es lo que tiene que ver con el Museo del Humor, que hace un año está dentro de este lugar. Se inauguró hace exactamente un año, ¿no es cierto? Más, sí, un año y unos meses. Entonces, les iba a decir si me acompañaban, de Perfecto. abajo hacia arriba el edificio. Perfecto, gracias.